matemático para eso. Por eso es que se utiliza la misma fórmula en todas las técnicas de muestreo probabilístico. De nuevo, necesariamente debemos conocer el tamaño verdadero de la población objeto de estudio. En el caso de investigaciones en el área de humanidades, que es la nuestra, se aceptan las proyecciones planteadas por institutos especializados, en nuestro caso, el INE. El INE hace una serie de estudios anualmente para mejorar las proyecciones que va realizando. Entonces, yo debo trabajar con las proyecciones que maneja el INE. Si tengo eso, se acepta ese tamaño de muestra, ese tamaño de población como un tamaño verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, en el primer modelo, el aleatorio simple, ha habido una evolución de este concepto, ya que inicialmente toda la cuestión de muestreo nació en el área de producción, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de 1940 más o menos, en la Segunda Guerra Mundial. Si bien toda la cuestión de probabilidades había surgido muchísimo tiempo antes, el concepto y modelo de muestreo surge recién en los años 40. ¿Por qué? Estamos en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos está produciendo grandes cantidades de todo, comida, alimentos, municiones, armas, vehículos, todo, porque como Europa está en plena guerra y está tremendamente devastado, Europa no es capaz de producir bienes de ningún tipo. Es más, Estados Unidos durante mucho tiempo le da producto a Europa. Entonces, el ejército necesita aprobar grandes cantidades. Entonces, el revisar uno por uno es imposible, así que desarrollan lo que se llama el muestreo de aceptación de lotes. Y ahí es donde sale. El primer modelo, el denominado aleatorio simple, inicialmente se llamaba así para variables numéricas. Y entonces necesitábamos ahí conocer la media poblacional y la desviación estándar. Eso en cuestión de personas no hay, ¿sí? Pero sí hay en productos. Por ejemplo, si estamos hablando de conservas, mi media poblacional es la cantidad media de producto que tiene, por ejemplo, una lata de atún. ¿De acuerdo? Y la desviación estándar es la desviación que encuentro entre lata y lata. Algunos pesarán 120 gramos, otros 121, otros 122, otros 118. Entonces, en base a eso, calculo la desviación estándar poblacional. Así fue como se inició este modelo. Para la aplicación a humanidades, se trabajó con el modelo por proporciones, también denominado dicotómico. En ese modelo necesito identificar un atributo central vinculado a la investigación y armar una pregunta que se convierta en algo como un sí o un no. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre personas que fuman, entonces mi pregunta como atributo central podría ser, ¿usted fuma? Sí y no. Entonces, del sí sale la probabilidad de éxito denominada P y la probabilidad de fracaso denominada Q. P sería sí, Q sería no. Entre ambas, la suma es 1, ¿no ve? Porque es el porcentaje de los que sí fuman y de los que no fuman, y el total es de toda la población. Por eso es un modelo dicotómico. En este modelo lo que se hace es tener una equivalencia matemática conocida de qué es la desviación estándar y de qué es la media poblacional. Y entonces, la fórmula que ustedes ven en la parte superior, esta es la fórmula real del aleatorio simple para variables cuantitativas o numéricas, donde está la desviación estándar y donde está la media poblacional. Y en este otro caso, tenemos a través de este modelo la conversión de proporciones. Nosotros utilizamos esta de aquí abajo, el modelo por proporciones. Y en los últimos años se ha convenido que se va a llamar aleatorio simple
al modelo por proporciones, que se llamaba antes, a esta fórmula con el valor de P y de Q. Porque, como les repito, en humanidades no tenemos variables cuantitativas de las cuales sacar desviación estándar y media poblacional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El valor de Z al cuadrado, y el valor de Z es el área bajo la curva normal asociado al nivel de confianza. Entonces, necesitamos utilizar la curva de la tabla de Z que ustedes utilizaron también en estadística 2. ¿Ya? El valor que se da como nivel de confianza aceptable para este trabajo está en el rango de 90 a 99. Entonces, cuando es un rango, estadística nos dice que el valor que mejor representa al rango es el medio. Si ustedes hacen el promedio de esto, les va a salir con decimales que al redondear les da 95%. De ahí es de donde sale el 95, es el valor al medio de este intervalo. El otro es el error no muestral, ¿sí? Asociado a todos los posibles sucesos vinculados con la selección de la muestra. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, el error no muestral está entre el 1 y el 10%. Ojo, algo importantísimo. El valor que se utiliza por defecto, igual que en el anterior, es el punto medio del intervalo, es decir, 5. Y lo importante acá, Z y E no tienen nada que ver uno con el otro. ¿De acuerdo? Nada que ver uno con el otro. Puedo utilizar un nivel de confianza de 99% y un error del 10%. No son complementos, ¿ya? Y ese es un error que está muy arraigado en nuestro medio. No sé por qué o de dónde se sacó eso, pero no está asociado. ¿De acuerdo? En probabilidades ustedes vieron que asociado al nivel de confianza está el nivel de significancia. Eso sí tiene un complemento y suma 100, pero eso no lo utilizamos aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, P, que es la probabilidad de éxito, y que por defecto se utiliza 0,5, equivalente al 50%, y por lo tanto Q también es otro 50%. ¿Por qué se utiliza ese valor? Porque como en la fórmula se está multiplicando, 0,5 y 0,5 nos genera la multiplicación más grande. ¿No ve? Si yo multiplico 0,5 por 0,5 me da 0,225. Pero si yo multiplico 0,9 por 0,1, el valor es 0,09, es el más chiquitito posible, a pesar de que uno de ellos, P, por ejemplo, es el más grande. Entonces, se debe a que en el valor medio, 0,5 y 0,5, me genera el multiplicador más grande. Y esa es la forma de trabajo. ¿Ya? Entonces, en los modelos tenemos dos fórmulas, la fórmula pequeña y la fórmula grande. La fórmula pequeña son para poblaciones infinitas mayores a 500,000. Si ustedes buscan en la literatura, algunos autores dicen que es 100,000, otros 300,000. Vamos a hacer ejemplos para entender de dónde sale ese valor, ese tamaño de n, ¿de acuerdo? Pero básicamente, esta fórmula sale del despeje del error, ¿ya? Que ustedes vieron en estadística. No vamos a hacer la demostración de fórmula ni nada por el estilo, pero sale del error, ¿de acuerdo? Y para poblaciones menores a 500,000 se utiliza un factor de corrección en el despeje y nos da esta fórmula, la fórmula larga. Entonces, algunas personas recurren a esta fórmula corta para aplicar al modelo no probabilístico, lo cual es un fatal error. Y dicen, es que en esta fórmula no está n. Sí, no está n de manera explícita, pero está de manera implícita. Por eso es que se dice que es para poblaciones mayores a 500,000. Así que cuidado con ese detallito, por favor. Ahora, hablemos del nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza lo que nos dice es que es la probabilidad de que cualquier muestra seleccionada contenga al dato de la media. Para entender, si yo tengo una población,
de 5 elementos, números del 1 al 5, y esto es el marco muestral, así que necesito que lo revisen bien. De ahí, la media poblacional es 3. Si yo aplico la fórmula de media o promedio, el valor es 3. Entonces, este es el dato. Ahora, si yo tomo una muestra de un elemento, todas las posibles muestras están aquí. Entonces, ¿cuántas de estas muestras tienen el mismo valor que la media? Pues solo una. Entonces, es uno de 5 elementos y eso nos da un valor del 20%. El nivel de confianza de tomar una muestra de un elemento de esta población es de apenas el 20%. Y para no hacerlo muy largo, si tomo una muestra de 3 elementos, apenas hay 2, pero son 2 de 9 posibilidades y eso me da 22%. Entonces, si yo llego a una muestra de 5, que en realidad es un censo porque estoy tomando todo, el nivel de confianza es 1 de 1, es decir, 100%. Entonces, por eso es que el nivel de confianza se detiene en 99 y no en 100, porque si fuera 100, el 100% de todas las muestras debería dar el valor. Para lograr eso, la única forma es tomar censo, porque bajo un modelo de muestra siempre vamos a tener algún elemento que podría variar. ¿Estamos de acuerdo? Así que este es el nivel de confianza. En cuanto al cálculo de Z, ¿cómo se hace ese cálculo de Z? Recuerden que el área bajo la curva normal siempre se trabaja solo en el lado positivo, ¿ya? Y se trabaja en proporción y no en porcentaje. Entonces, de ahí es de donde sale esta fórmula. El nivel de confianza se divide entre 100 para convertirlo en proporción y entre 2 para trabajar solo en el lado positivo del área de Z. Esto nos va a dar, en un ejemplo, 95% dividido entre 200, que nos da 0,475. Este valor es el que debo buscar en la tabla de Z. La tabla de Z, que ustedes ya han trabajado, tiene más o menos esta forma. Obviamente es mucho más grande, esto es solo como ejemplo. Entonces, el valor que yo he calculado, lo busco en el cuerpo de la tabla. Una vez que lo identifico, leo a la izquierda, que me da la unidad y el primer decimal, y arriba que me da el segundo decimal. Y de ahí es que sale el valor asociado de Z, que es 1,96. 1,9 a la izquierda y el 6 arriba. Ahora, dentro de los modelos probabilísticos, dentro de lo que es el aleatorio simple, básicamente yo selecciono de manera aleatoria a los individuos. En este caso, tengo como ejemplo un grupo de números que tiene, o sea, un número de posiciones que tiene un número. Entonces yo de manera aleatoria saco la posición y en base a eso es que yo identifico a mi población objeto de estudio. Si ustedes piensan esto en un mapa, esas posiciones, esos números, equivaldrían a los números de las casas o de los manzanos, como quieran ustedes ver, ¿de acuerdo? Así que en muestreos vinculados al área de investigación de mercados, un mapa equivale a nuestro marco muestral y a esta nuestra distribución de elementos y su posición relativa. Si lo comparamos con el aula, el aleatorio simple es, una vez que calculo el tamaño de la muestra, es sacar de toda el aula a la muestra. Así que de manera aleatoria yo voy sacando los datos de ahí. Se llama aleatorio simple porque solo considera un criterio. Y el criterio es el tamaño de la población y su representatividad con el tamaño de muestra. Nada más. Por eso se llama simple. Y no vayan a meter la pata como un cuate en una universidad hace unos años atrás, que me dijo aquí, yo estaba de tribunal, y les dije, ¿por qué aleatorio simple? ¿Por qué no utilizan aleatorio simple? Porque era la elección más lógica para la muestra. Y nos dijo, aquí en la universidad no utilizamos ese porque es muy simple. O sea, no entendió nada de muestreo. Esto no es simple, solo que utiliza un criterio. Los otros utilizan 2 criterios, que los vamos a ver ahora. A nivel de mapa, un aleatorio simple deberá obtener muestra de toda la población para que sea representativo. Este es el elemento más complejo de este modelo.
¿de acuerdo? Tenemos que buscar la forma de que sea representativo. Así que debemos tomar datos de toda la zona disponible en el mapa. El otro modelo, el estratificado, busca un criterio de estratificación, es decir, una variable de estratificación. Por ejemplo, el sexo puede ser una variable de estratificación porque me separa a la población en dos subpoblaciones, femenino y masculino. ¿Está bien? El nivel socioeconómico me divide a la población básicamente en tres, bajo, medio y alto. ¿Está bien? Ese es un criterio de estratificación. Por lo tanto, para poder aplicar el estratificado, yo necesito conocer el tamaño de cada subpoblación para poder realizar el estratificado. Yo calculo con la fórmula del aleatorio simple el tamaño de la muestra y luego por afijación determino el tamaño de cada subpoblación y de manera aleatoria obtengo los valores. ¿Está bien? Si comparamos con el aula, nosotros podríamos tener algún criterio de estratificación en aula, por ejemplo, categoría, digamos, de resultados de notas, ¿no ve? Los que están con notas excelentes, notas promedio, notas malas. Listo, entonces podría ser un nivel de estratificación. Entonces, en este caso, cuando yo tomo la muestra, debo tener cuidado con el número de elementos por subpoblación. Y debo sacar una muestra representativa de cada subpoblación según el criterio de afijación que he utilizado. Si pensamos en una población, es más o menos lo mismo que el muestreo aleatorio simple, solo que debemos cuidar la relación y la proporción que hay con respecto a los estratos dentro de la población. Entonces, fíjense aquí que la relación de estratos es 3 de A por 1 de B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada 3 elementos de A hay 1 de B. Por cada 3 elementos de A tiene que haberse trabajado 1 de B. 3 de A, 1 de B y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la muestra deberá ver según el modelo de afijación. Y hablando de la fijación, tenemos 3 modelos, ¿ya? El que se utiliza más por sus características es el de afijación proporcional, en el cual lo único que nos interesa es el tamaño relativo de la población del estrato sobre la población total, que es la sumatoria de todos los estratos. El simple se descarta porque es básicamente asignarle el mismo tamaño a los 3, lo cual no nos sirve para nada en realidad. Sería como haber utilizado básicamente un aleatorio simple. Inclusive es más sencillo el simple que lo que sacas en un modelo de afijación simple. Así que es el menos utilizado por su poca representatividad. El mejor modelo sería el óptimo, ¿sí? O de afijación óptima, que utiliza la desviación estándar para cada subpoblación, pero también se suele no utilizar por la complejidad para determinar la desviación estándar en cada subpoblación. Así que con el que se suele trabajar más es el modelo proporcional. Ahora, el último modelo, acá, antes que me olvide, ¿qué diferencia hay con el de el aleatorio simple? Que, como les digo, utiliza 2 criterios. Por un tamaño, el tamaño de la población y por ende la representatividad de su muestra, lo mismo que en el aleatorio simple, pero aumenta otro criterio más, la variable de estratificación. Así que considera 2 criterios en lugar de uno que era el aleatorio simple. Vamos al de conglomerado. El de conglomerado lo que hace es considerar, de nuevo, 2 variables. La primera, la representatividad de la muestra con respecto al tamaño de la población, y 2, un criterio geográfico. El modelo por conglomerados se utiliza para simplificar los procesos de toma de muestra en, sobre todo, ciudades muy grandes. En Bolivia podemos utilizarlas también, pero me van a entender ahorita cuando les ponga en contexto. Tenemos 2 modelos, unietápico, que es el primero que vamos a revisar,
en el cual la población total que tenemos perfectamente delimitada se divide en subregiones. ¿Está bien? ¿Por qué debo o por qué me conviene dividir en subregiones? Porque piensen, por ejemplo, si bien Cochabamba estamos más o menos grande, pero si agarramos un auto y en una hora no pico, vamos de un extremo al otro, para pasar toda la ciudad no tardamos más de 15 a 20 minutos. Pero si pensamos hacer esto en Buenos Aires, pasar de un extremo al otro de Buenos Aires, igual, sin hora pico, estamos hablando de casi una hora de recorrido en auto. Recuerden que Buenos Aires está rondando los 10 millones de habitantes solo en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Entonces, es brutal la diferencia a la población que tenemos en Cochabamba, de 800,000, ¿no ves? Es casi la población de todo Bolivia en una sola ciudad. Entonces, obviamente, el tamaño de esa ciudad es tan grande que si yo decidiera hacer por un modelo aleatorio simple, la distancia que debo recorrer de un individuo a otro es tan grande que voy a incurrir en gastos de tiempo y recursos de transporte para llegar de un lugar a otro. Por eso es que se decide hacer el modelo por conglomerados, seleccionar cada subpoblación y de manera aleatoria se elige una subregión y de esa subregión se toma la muestra correspondiente. Si queremos verlo en aula, las aulas de la San Simón nos ayudan mucho. Tenemos un corredor central y tenemos dos lados, ¿no? Izquierdo y derecho. Si quieren ustedes, aquí está nuestra pizarra. Entonces, ¿cómo sería el aleatorio por conglomerado? Pues se seleccionaría de manera aleatoria uno de los lados del aula y de ahí se obtendría el tamaño, de ahí se sacaría la muestra. Toda la muestra saldría de ahí. Si piensan ustedes en el recorrido, para hacer esto es mucho más sencillo estar de un solo lado que tener que recorrer todo el aula, ¿no ve? Se reduce a la mitad los recorridos. Si pensamos en una ciudad, nosotros debemos delimitar dónde está cada subzona y en base a eso, de esa subregión, es de donde se obtiene todo el tamaño de la muestra. Entonces, de nuevo, dos criterios. Tamaño de población y representación relativa de muestra y geográfico, ¿de acuerdo? Por eso es que el primero se llama simple. Tenemos otro modelo, polietápico, conglomerado polietápico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos o contamos en la población diferentes niveles de subdivisión geográfica y por lo tanto, de manera aleatoria, nosotros podemos ir seleccionando. Establecemos la cantidad de subregiones que nos interesan y luego, de manera aleatoria, elegimos la subregión donde va a ser la investigación. En este caso he utilizado el municipio de Tiquipaya porque es más chiquito y tiene un número más pequeño y es más visible, digamos, para el ejemplo. Entonces, supongan que se ha establecido trabajar en 3 distritos, de manera aleatoria se han seleccionado esos 3 distritos. De cada distrito, conocemos el número de OTBs presente en cada distrito y seleccionamos antes el número de OTBs que vamos a revisar. Digamos que son 5. Por lo tanto, vamos a seleccionar 5 OTBs de manera aleatoria. Luego, de la OTB vamos a seleccionar el número de manzanos. Entonces, en cada OTB va a haber un número de manzanos y de esos manzanos vamos a seleccionar 5. Y de ese manzano vamos a sacar toda la muestra completa. O sea, vamos a preguntar a todas las personas del manzano, por ejemplo. Ese es un modelo polietápico. Diferentes niveles de subdivisión regional. ¿Se dan cuenta? Por distritos, ya tengo el municipio de Tiquipaya dividido en 5 distritos, cada distrito subdividido en OTBs y cada OTB subdividido en manzanos. ¿Se dan cuenta? Es una subdivisión geográfica del espacio muestral. Y el salto sistemático. En este sí o sí debo tener una lista de individuos. ¿Está bien? En este salto sistemático utilizo igual la fórmula del aleatorio simple, saco el tamaño de n
y luego calculo un coeficiente de salto, ¿sí? Ese coeficiente de salto K es el número de datos dividido entre el tamaño de la muestra. N grande entre N chica. Y eso me da el número de saltos. Digamos que en este caso es 5. Entonces, de manera aleatoria, se selecciona desde dónde va a empezar el salto sistemático, porque si no, siempre sacaría la misma muestra y eso no es válido en muestreo. Cada vez que yo saco una muestra, la muestra debería cambiar en individuos, no el tamaño, en individuos. Entonces, de manera aleatoria selecciono un lugar, a partir de ese lugar selecciono las posiciones y luego inicio. Empiezo en el punto 4 y luego el salto sistemático me lleva a la selección de los elementos que incluyo en mi muestra. En términos reales, yo utilizo una guía. Esto se utiliza sobre todo en empresas donde tengo la lista de clientes, por ejemplo, o la lista de proveedores de la empresa. Entonces, conozco el tamaño total de clientes, hago el cálculo de la muestra y estoy siguiendo el mismo ejemplo que antes. Identifico el punto inicial de salto, que sería el cuarto elemento, y a partir de ahí, empiezo con el salto sistemático y mi toma de muestra. Así de fácil. Este sí requiere de una lista. En los libros hablan que el aleatorio simple debería tener una lista, con lo cual también he tenido algunas encontronazos con algunas personas, porque colega no quiero, me resisto a decirles colega, que no entendieron el concepto matemático detrás de esa idea. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea del modelo de salto sistemático. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Tienen toda esta explicación en los videos que tienen en el Geniali que les he compartido, que parece que ni de casualidad lo han revisado. ¿Sí? Son videos, son cortos, tómense el trabajito de ir viendo de a poquito, o sea, no sé qué esperan ustedes de la vida. ¿No hay dudas? Bien, la próxima semana vamos a hacer ya el cálculo, por favor revisen bien, busquen la tabla de Z, porque vamos a hacer cálculos con todo eso. No voy a iniciar hoy día porque no nos va a dar el tiempo. Necesito un periodo completo para desarrollar el primer ejemplo y prefiero que lo hagamos de un solo tirón para que no queden las ideas entrecortadas. Así que con eso terminamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Por favor, empiecen a estudiar. La vida se está poniendo bien difícil. Les voy a mostrar después sus notas. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, Lice. Gracias, Alicia. Hasta luego. Hasta luego.